nosotros vamos a tocar un tema sumamente interesante para todos. Obviamente, todo cirujano vascular se cría y echa dientes con la clasificación CEAP. Nosotros, desde nuestra residencia, pues siempre la estamos teniendo en cuenta porque es nuestra guía para poder ver todos estos pacientes con patologías venosas. Todos ustedes saben que hay una nueva clasificación, mejor dicho, una modificación a la clasificación, y eso es lo que nos trae hoy día a discusión en este panel. Bienvenidos todos y esperemos que disfruten de estos dos enormemente grandes conferencistas. Voy a introducir a ustedes a nuestro primer conferencista, que es el doctor Javier Cabezas Loria, nuestro querido amigo y hermano, vicepresidente actual de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cirugía Vascular. Javier es asimismo el presidente de la Sociedad Costarricense de Cirugía Vascular. Él nos traerá a nosotros entonces el tema de lo que es la nueva clasificación y las modificaciones que se hicieron al respecto. Javier, bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Andrés por esa introducción. Es un honor estar aquí con ustedes. Primero agradecer también al doctor Mulloa por esa introducción, a la Asociación de Cirugía Vascular Endovascular de México, a Servier Regional por esta oportunidad. Y también es un honor compartir con el doctor Escoto, al que también admiro como profesional y una gran persona. Voy a compartir pantalla. Eh, Ahí estamos bien. Y queríamos pues hoy mencionar sobre, tal vez ya algunos han escuchado sobre la clasificación o la actualización de la clasificación del CEAP, que como mencionó muy bien el doctor Marín, es una clasificación en la cual pues todo lo que hemos incursionado al campo de la cirugía vascular y la freología, pues es algo que debemos saber y aplicamos diariamente. La evidencia nos dice que la clasificación del SEAP pues, nos da desde sus inicios la posibilidad de utilizarla en diferentes estudios y diferentes clasificaciones que existen. Veamos que desde la definición de la enfermedad venosa crónica se comenta que el CEAP se incluye que va desde pacientes que tienen desde las telangiectasias hasta la úlcera venosa, y que la insuficiencia venosa crónica se define como los pacientes que van desde C3 a C6. Veamos que hay diferentes estudios que han utilizado la clasificación de CEAP como el estudio que se publicó en el 2004 de Von Polish y grupos franceses. Hablaron sobre la prevalencia en hombres y mujeres utilizando la clasificación de CEAP. También tenemos los resultados del Bain Consult, donde también son muy interesantes, donde miden a través de la clasificación de CEAP lo que tiene que ver con la calidad de vida en estos pacientes según el estadio, también las sintomatologías, donde los estadios, cuáles más frecuentes, desde C0 sintomático a C6, y también la distribución a nivel mundial por grupos de edad y también por sexo. Y actualmente hay las guías, como las guías del ISBS, donde tienen una recomendación del uso de la clasificación del CEAP como un nivel 1B. En la evolución ya conocemos, o quiero comentarles que existen tres clasificaciones. Existe una desde 1995, que inició desde 1994 y se publicó en el Journal Vascular Surgery en 1996. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Luego viene otra revisión que se da a nivel de los años 2000, y la actual que tenemos en el año 2020, donde en todas en general lo que trata es hacer una estandarización de la clasificación de la enfermedad venosa crónica, y existen más de 266 publicaciones donde mencionan o utilizan la clasificación de SEA para diferentes, ya sea
estudios o también papers donde se utiliza para estas publicaciones. Veamos que, como aquí comentamos, desde 1996, 7 años después, en el 2004 se da otra revisión, hasta el 2020, donde es la actual. Quiero hablar un poquito sobre la primera, que en 1994 el doctor John Porter, influenciado por la clasificación de tumor nódulos y metástasis de la oncológica, se inspiró para que en el sexto reunión del American Venous Forum empezaran a tratar de conseguir como una clasificación que podía utilizarse a nivel de la enfermedad venosa crónica, y fue hasta en 1995 con otra reunión de la American Venous Forum donde ya se reunió con otros colegas y trataron la primera clasificación de SEAP. Es curioso porque en la clasificación de SEAP hay varios datos que me llamaron la atención, donde C1 se incluía como telangiectasias reticulares y el malar flare, que tal vez podíamos considerarlo como la primera descripción de lo que hoy conocemos como la corona flerectásica. Y si vemos aquí la clasificación de corona flerectásica, sinónimos es el malleolar flare. Entonces podemos considerar que tal vez desde ese momento se describió, pero tal vez no se le ha dado importancia y vamos a ver su evolución hasta la clasificación actual de ahora. En lo que se refiere a la etiología, vemos que se incluye lo que es la etiología congénita y la primaria, que no tiene una causa determinada, y la secundaria, por ejemplo, cuando es causa postrombótica. Vemos que en el aspecto anatomía se da toda diferentes localizaciones anatómicas que debemos valorar cuando hacemos la clasificación de SEAP, que van de 1 a 18 con nombres eh, eh, que actualmente ya tienen nombres propios a otros nombres a la clasificación actual. Y vemos que lo que se refiere a la patología se describe cuando es por reflujo, obstrucción o combinado. La clasificación del 2004 por el doctor Erloff y el doctor Berman también, vemos que el C1 se retira tal vez lo que era la primera descripción de la corona flerectácea, solo se mantiene la reticular ectasias, y ahí se incluye en el C4, que es algo que actualmente se amplía en la clasificación actual, que es el C4A, que es la pigmentación eczema, y el tipo B cuando hablamos de lipodermosclerosis o atrofia blanca. Y en este punto es donde actualmente, como vamos a ver, se incluye a la corona flerectásica. Y vemos que en la etiología se incluye cuando, tanto en la etiología, la anatomía y la patología, la N, que refiere a que no hay causa, no hay localización o patología venosa identificada. Y también se incluye un criterio que es los síntomas, donde ya se incluye la sintomatología clásica de la enfermedad venosa, y vemos que aquí ya el SEAP se amplía no solo en números, sino que ya se incluye si es sintomática, y lo que se agrega es C4 con A y B. Y vea que ya se va haciendo un poco más confusa y se amplía con las localizaciones por reflujo y las localizaciones cuando se llega a un lugar anatómico. Aquí hay un artículo que se da en esa transición desde la primera, desde la segunda clasificación hasta 2020, donde donde que se considera que la clasificación de SAP es el gold estándar en la clasificación en lo que son los desórdenes venosos, pero sí se dan ciertas críticas respecto a que no hay una especificación clara en C2 de que si estamos hablando cuando hablamos de varices, y de qué tipo de una clasificación de las varices específica, y tal vez aquí, tal vez lo que querían decir es lo que se incluye actualmente, que es las varices recurrentes. Y en el C3 también es algo que también, como vamos a ver en esta clasificación actual, no se incluye, que se refiere básicamente al edema, porque el edema se deja muy amplio su clasificación, y sabemos que el edema no solo es venoso, pero no existe una clasificación todavía que se incluye como algo específico. Y
Y aquí también se critica un poco que no se incluya la corona flebectásica. En este otro artículo del 2004 vemos como el doctor Uhl, que es como conocido por varios, ya se ve una evolución, que ellos hacen una propuesta que tal vez se toma en cuenta actualmente, donde se dan ciertas modificaciones desde el 95 y propuestas después del 2004, donde ya se incluye en el C al edema y C3B a la corona flebectásica y más bien se pone como C4 A y B el eczema y la lipodermosclerosis. Vean que ya son sugerencias que se hacen y que actualmente en la 2020, ¿qué es lo que cambia? Bueno, en lo que es la clasificación clínica se incluye al C4C, que es la corona flebectásica, que vamos a ver que si tiene esto no importancia en considerarlo y por qué se ha estado hablando desde hace tiempo y hasta ahora pues le toma más importancia. También se está incluyendo lo que es la recurrencia, como C2, cuando hablamos de varices, venas varicosas recurrentes, o C6R, cuando hablamos de úlcera activa recurrente, que yo creo que es algo importante que se haya incluido. En lo que se refiere a la etiología, hablamos cuando son de causas extravenosas e intravenosas, que es algo que también debemos considerar actualmente. Y en lo que se refiere a anatomía, estamos considerando ya llamar a vena safena mayor arriba o abajo de la rodilla, la vena safena menor, y se incluye la vena safena accesoria anterior, que sabemos que es sumamente importante describirla actualmente, sobre todo cuando tenemos pacientes con recurrencia de venas varicosas. Entonces vemos que aquí hay un cambio en el C2, con el C2 en varices recurrentes, pero aquí pone un signo de interrogación porque el C3 todavía me parece a mí que hay casos, como vamos a ver un poquito más adelante, donde, y es una pregunta que todavía yo creo que no hay una respuesta clara. Cuando tenemos un paciente con linfedema o lipedema, ¿cómo lo clasificamos o cómo lo incluimos en la clasificación de SEAP? Vemos este caso y le agradezco al doctor Alejandro Latorre, al profesor Latorre, que me dio esta fotografía de un paciente de él, donde tenemos un paciente con lipedema, pero que tenemos cambios tróficos por insuficiencia venosa crónica asociada. Entonces, ¿cómo clasificamos a este paciente? ¿Cómo lo incluimos en el SEAP? Y es algo que tal vez no considero que no se ha incluido, pero creo que es importante porque el edema muchas veces es de causa multifactorial y debemos clasificarlo de mejor forma. Hablando un poco de la corona flebectásica, ya está incluido como un predictor de ulceración y vemos que junto con la esclerosis y la dermatitis y el eczema, que ya se está incluidos en la clasificación actual de C4, A, B y C, y A, B y C, vean que es considerable su incidencia como predictor de úlcera venosa. Y esto hasta ahora se le está dando más importancia y tenemos varios artículos que han demostrado que la corona flebectácea se asocia en pacientes, tanto en cuando tienen sintomatología, está presente, cuando también está presente en diferentes causas de enfermedad venosa asociada a insuficiencia troncular o insuficiencia de perforantes y también asociado a la sintomatología y a las manifestaciones y la cual hay que considerar y clasificarla en sus grados para tomarla en cuenta como un predictor de posible ulceración. Y creo que desde su descripción al inicio, tal vez si se le hubiera dado más importancia, pues hubiéramos tratado de prevenir a algunos pacientes con enfermedad venosa o realizar pruebas como conocemos actualmente, no solo clínicas, para tratar de determinar si ese paciente tenía reflujo o alguna otra patología asociada que pudiera evitar que llegara a un C6. Y vemos aquí los ejemplos de C4, que es los nuevos cambios que tenemos actualmente, y vemos que también se incluye lo que es la úlcera recurrente, porque tenemos pacientes que normalmente de C6 post tratamiento pueden pasar a C5, pero también podemos tener una reversión a C6 recurrente. Aquí tenemos un repaso de lo que ya es los cambios actualmente, donde vamos a repetir que básicamente la variación es en el C2 con recurrencia y C4 donde se incluye la corona flebectásica como C4
C y C6 cuando tenemos úlcera varicosa recurrente. Y vemos que también esto me parece muy interesante, que es en la etiología, cuando hablamos de etiología secundaria, porque tenemos también congénita primaria o secundaria, donde anteriormente solo se consideraba post-trombótico o post-traumático y ya actualmente tenemos mucho más causas que debemos considerar cuando es intravenoso, como trombosis venosa asociado a otras lesiones, y externo, como puede ser la obesidad, patologías como insuficiencia cardíaca o compresiones extrínsecas diversas que son importantes considerar y que eso también nos puede hacer un diagnóstico diferencial actualmente. Y vemos que aquí ya ha cambiado de la numeración que teníamos antes desde 1 a 18, donde actualmente ya se le están dando nombre y aquí ya que se incluye la vena safena accesoria anterior, que es sumamente importante de describir, buscar y considerar en todo paciente que tiene insuficiencia venosa crónica. Y aquí es otros ejemplos donde ya los números ya tenemos que desaparecerlo, pero tenemos que incluir ahorita estas siglas que también pues nos van a hacer mucho más larga esta clasificación y tal vez un poco confusa para muchos. Y aquí vemos también en las perforantes que eso en realidad no tuvo ningún cambio. Y al igual que cuando ya hablamos de patología por reflujo, obstrucción o combinado, sí se incluye la N cuando no encontramos un patrón de reflujo identificado. Y esto es sumamente importante para tratar a nuestros pacientes que ya sabemos que identificar los diferentes tipos de flujo y es fundamental para el tratamiento adecuado y evitar la recurrencia. Esto en general cada vez nos genera poder armar este rompecabezas y actualmente, pues, de lo que anteriormente, inicialmente, vemos, eh, teníamos diferentes ejemplos, que era más simple, vean ahora que es más complejo, porque esta clasificación nos da, podemos combinar una serie de factores clínicos, etiológicos, anatómicos y patológicos que tenemos que describiéndolo de esa forma, pues nos da una idea muy clara, pero eso, por supuesto, incluir actualmente no solo la parte de valoración clínica de historia, sino que debemos incluir todos los estudios que conocemos como el ultrasonido, estudios radiológicos, que son sumamente importantes para hacer una descripción, porque lo que antes nos hacía tal vez aparente clínicamente, que era algo que podíamos describir, por ejemplo, como un C5, actualmente vea cómo se ha diversificado y nos da una variación muy, muy rica, pero también un poco que hay que saberla digerir para poder determinar qué tratamiento y seguimiento requieren esos pacientes. Y incluyo lo del Vino Severity Score porque la clasificación de SEAP no es una clasificación donde podemos medir la severidad de la patología y es una combinación que debemos incluir, pero que también esto nos hace a que cada vez este tipo de pacientes pues sí debe ser manejado por especialistas que manejen las diferentes, consideren todas estas opciones y se debe dar seguimiento con ese tipo de clasificaciones. Y vean que porque las clasificaciones varían respecto al SEAP y puede ser diferente con los criterios de severidad clínicos, pero son importantes valorarlo porque antes ambos nos van a dar un criterio muy significativo para hacer un diagnóstico, evolucionar estos pacientes y ver si ha tenido una respuesta adecuada a los tratamientos. Estos son ejemplos de unos casos ahí que hemos tenido donde veamos pacientes que tal vez en evidencia teníamos un paciente que tal vez lo podíamos clasificar, este paciente se ha referido a una consulta de médico como un CEAP 6, cuando ya lo valoramos, podíamos considerar que ya tenía un CEAP 5, pero ya al realizar los estudios, vean
que el paciente tenía una oclusión a nivel de la vena ilíaca con recanalización, y ya al realizar la nueva clasificación del SEA, vea cómo cambia significativamente a lo que se había referido, a lo que actualmente con un score de severidad de 8. Es un paciente que estaba sintomático y que ya luego con las diferentes, en este caso, este paciente pues al final inicialmente debemos terapia de compresiva adecuada porque no la estaba utilizando antes de pensar alguna intervención, y por el momento ha evolucionado bastante y la severidad del score ha mejorado clínicamente muy bien. Y este es otro caso, otra paciente que es una paciente que se había tratado. Primero se le ha hecho una varicectomía, luego se le ha hecho una ablación, había hecho una trombosis poplitea posterior, se había identificado un síndrome de una trombofilia, perdón, y en un control reciente vemos que la paciente tiene un reflujo a nivel de la safena accesoria anterior y también con una perforante con criterios de tratamiento, y es un paciente que cuando tenemos varices recidivantes tenemos que buscar la causa, pero vea como la clasificación que tal vez inicial podría considerar como un CEA 4, vea cómo varía y cómo se amplía con un score de 9, y actualmente esta paciente estamos en fase de planificar su tratamiento para tratar esa varices recidivantes. Y esto lo quiero traer a colación porque ya para un primer nivel de atención, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, yo considero que la clasificación de CEAP actual para médicos generales de primera atención yo creo que es compleja de realizar, pero si consideramos, y esto se ha considerado desde hace mucho tiempo, que la clasificación de CEAP, pero la parte clínica, esa básicamente es la que muchos han utilizado por mucho tiempo, y creo que a nivel de primer nivel de atención todavía debe utilizarse con las variaciones que tienen, y eso permite al médico de primera atención realizar diferentes, darle recomendaciones al paciente y diferentes tratamientos hasta que el paciente llega a un segundo y tercer nivel, para que nosotros podamos aplicarla ya en forma específica y optar por diferentes tratamientos que tenemos actualmente. Básicamente, como conclusión, quería decirles que, bueno, que la conclusión de SEAP es universalmente aceptada en los reportes y las investigaciones. Es el gold estándar todavía de insuficiencia venosa crónica. Es una clasificación que es descriptiva, funcional y clínica. En algunos casos puede determinar ciertas implicaciones referentes a la clínica, severidad, pero sobre todo nos ayuda también para la progresión y decisión terapéutica, pero debe asociarse con la clasificación de score de severidad o de calidad de vida. Y este es un ejemplo que desde 1994 la clasificación de SEAP se había incluido con un clínica de score que se ha modificado, pero ya era una idea que traían pues los que iniciaron esto, y creo que es fundamental ambas para el manejo actual de nuestros pacientes con insuficiencia venosa crónica. Con esto quería concluir, agradecerles a todos su atención y muchas gracias por la invitación. Muy bien, Javier. Perfecto. Felicidades por tu conferencia bastante explícita. Quiero decirle a nuestros 258 participantes que si desean hacer alguna pregunta, la escriban y yo con gusto escogeremos las preguntas más relevantes y las pasaremos a los panelistas para que en su momento pues las puedan desarrollar. Ahora es un verdadero placer para mí saludar y además de saludar, presentar a mi querido hermano, el doctor Escoto. Ignacio, ustedes todos lo conocen, saben perfectamente de quién se trata, ni siquiera es muy necesario presentar a una figura de ese talaje, pero le doy la bienvenida en esta noche. Tenemos mucha gente que ha esperado para verte a ti y ver a Javier precisamente en esto. Y el doctor Ignacio Escoto en esta noche nos va a conversar acerca de lo que continúa a una presentación como Javier, el tratamiento en cada una de las fases de la nueva clasificación CEAP.
Ignacio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Andrés. Es un verdadero placer estar aquí. Gracias a la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo también de poder hacer una revisión de esta nueva revisión de la clasificación SEAP. Javier ha hecho un excelente trabajo al hacer muy detallada la revisión de las diferentes pautas en las que ha terminado esta nueva clasificación, y me parece que vamos a hacer una revisión ahora de cómo aplicar esta clasificación en nuestros pacientes en el día a día y cómo podemos nosotros empezar a utilizarla para que veamos los resultados en la evolución de nuestros pacientes. Voy a compartirles mi pantalla y por favor me dicen si ya están viendo ahí para que pueda yo proceder. Puedes proceder, ¿Sí? Ignacio, se ve bien, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, estos tratamientos recomendados para cada estadio de esta nueva clasificación o de esta nueva revisión de la clasificación SEAP, pues tiene que empezar, digamos, desde el inicio, por así decirlo, del origen de la enfermedad venosa y cómo se ha mantenido a lo largo de la historia desde que empezó esta clasificación. Javier ha mencionado puntos muy importantes, pero yo quisiera recalcar aquí que en el 2012 se hizo un esfuerzo muy importante por parte de la Unión Internacional de Flebología y de Servier para poder conocer cuál era la prevalencia y la frecuencia de la enfermedad venosa crónica. Nosotros participamos en México en este estudio, conociendo una prevalencia del 68% de la enfermedad venosa crónica, lo que significa que 8 de cada 10 mujeres o 7 de cada 10 pacientes o personas en México pueden tener esta enfermedad. Algo muy interesante, y hablando del SEAP, es cómo se distribuye a lo largo o a través de los diferentes estadios. Y aquí me interesa mucho que vean ustedes cómo dentro de estos primeros 12 etapas que ha recalcado Javier, C0 y C1, se encuentran la mayor parte de los pacientes. Pero si le agregamos esta etapa del C2, entonces tenemos ahí aproximadamente el 60% de la población total con enfermedad venosa crónica, y en las etapas subsecuentes, que podríamos decir que son etapas mucho más avanzadas en cuanto a la severidad o a la intensidad, pues tenemos una población con mucho menor frecuencia. Sabemos que digamos, los síntomas más importantes que los pacientes presentaron, al menos en la etapa que hicimos en México, fue dolor, pesadez, sensación de hinchazón y ardor en esa frecuencia y con ese orden. Y es por eso que quiero hoy presentarles qué hacer cuando tenemos un paciente en estadio C0. ¿Y por qué es tan importante para mí el estadio C0? Les pongo esta publicación en donde tuve la oportunidad de participar con el doctor Gex y el doctor Eberhard Rabe, en donde ustedes pueden identificar aquí cómo los pacientes con el estadio C0 son pacientes que se encuentran en una frecuencia no mayor al 20%, pero estos pacientes que no tienen ningún signo de enfermedad venosa crónica, pero que sí tienen una diversidad de síntomas y que pueden ser comparables con otros estadios de la enfermedad, bueno, pues como ustedes pueden ver aquí, son la misma cantidad de síntomas que un paciente en estadio C1 o C2 puede tener. Y esto es importante porque obviamente estos pacientes son poco considerados por los médicos, no solamente por los de primer contacto, sino también por los especialistas, y por eso es que digamos que la oportunidad de tratamiento de estos pacientes se ve muy disminuida, a diferencia de lo que ocurre en otros estadios de la enfermedad, en donde los médicos les queda muy claro que un paciente con varices o con telangiectasias o con edema debe ser tratado. Pero este grupo de tratamiento, este grupo de pacientes no reciben el tratamiento adecuado. ¿Y qué es lo que sucede? Vean lo que pasa en América Latina. Esta es una parte de un subanálisis de este estudio Bain Consult, en donde analizamos cómo la mayor parte de estos pacientes son mujeres, las que presentan digamos, esta característica de síntomas sin signos. La mayor parte son mujeres, pero en los estadios o en las etapas de 18 a 34 años, curiosamente se presenta mucho más en mujeres, y cuando avanzamos hacia los 35 años se presenta mucho más en hombres. Y si nos vamos a los 51 a 64 años, sigue presentándose más en hombres, y por arriba de los 65 años también se presenta mucho más en hombres. Esto quiere decir que
probablemente muchas pacientes sí llegan a tener consulta y pueden manifestarle a su médico que tienen este tipo de síntomas, pero muchos pacientes, hombres, no llegan a tener esta oportunidad y son ellos los que probablemente tienen mucho mayor, digamos, sintomatología en esta etapa. Es importante aquí identificar cómo estos pacientes que identificamos como C0, de acuerdo a esta nueva clasificación, pues van a ser pacientes que pueden ser, digamos, de etiología secundaria, como este caso que les pongo, en donde la nueva clasificación o la revisión nos obliga a identificar no solamente patrones de reflujo, sino también patrones de obstrucción en segmentos como el segmento iliofemoral o incluso cabal, en donde se ve afectado digamos, el segmento anatómico de la vena ilíaca común y la vena ilíaca externa, que ya no lo nombramos con números como antes, sino que tenemos que poner estas siglas que hoy creo yo que son mucho más entendibles y mucho más fácil de identificar. Y bueno, en la fisiopatología pues entendemos que es un proceso obstructivo, pero también tenemos este tipo de pacientes en donde tenemos únicamente un reflujo que no se encuentra o no podemos identificar ni la etiología, ni el segmento anatómico concreto y tampoco la fisiopatología. Pero sabemos que es un paciente que tiene una enfermedad primaria, como estamos viendo en este ejemplo, en donde el reflujo es axial a lo largo de la vena safena mayor y donde el paciente no tiene algún otro signo visible. Es muy difícil que podamos nosotros identificar estos pacientes en algunas ocasiones y algunos estudios han tratado de hacer, digamos, como la secuencia de cómo identificarlos. En este estudio del doctor Andriossi, que está publicado hace 20 años, pero que nos muestra cómo en este grupo de pacientes, de 1031 pacientes que ellos estudiaron con fotopletismografía, con láser Doppler y con ultrasonido Doppler color, en 31% de estos pacientes no encontraron signos de enfermedad, pero 50% de estos pacientes tenían reflujo, digamos, oculto en la vena femoral, en la safena mayor, en la poplitea, en las venas tibiales y sobre todo, y quiero recalcar aquí, en las venas de los músculos gastrocnemios, o sea, en las venas de la pantorrilla. 16% estaban sin datos en el ultrasonido y a este grupo de pacientes les llamaron flebopatía hipotónica. Y es común que uno todavía escuche a algunos flebólogos en Europa hablar de este tipo de pacientes. Este tipo de flebopatía hipotónica que tienen algunos pacientes se mostró con cambios de voltaje cuando hacían fotopletismografía al realizar estas maniobras de flexión, extensión plantar, y esto lo que demuestra al tener una diferencia contra el grupo control es que hay una disminución en el vaciamiento de las venas reservorias, los músculos gastrocnemios y en el sóleo, y esto también muestra un flujo de llenado más lento en este reservorio. Pero lo más importante, y que es a lo que podemos nosotros estar midiendo con ultrasonido en nuestros pacientes que no tienen signos y síntomas que están en C0, es que el diámetro de las venas gastrocnemias aumenta de 2 a 3 veces, a diferencia de los pacientes controles que no tienen ni signos ni síntomas. Y cuando les aplicamos el láser Doppler a estos pacientes, de acuerdo a lo reportado en el estudio, también se ve un reflujo a nivel cutáneo, lo cual habla de probablemente un proceso de fisiopatológico muy importante en estos pacientes a lo largo de toda la piel. Y bueno, pues otro de los que han estudiado mucho este proceso es el doctor Sukhanov, que en Rusia, quien también ha mostrado cómo los pacientes que tienen este tipo de afección sin signos visibles, cuando están, digamos, en reposo y cuando están, digamos, sin alguna otra sintomatología, pues tienen unas venas safenas mayores considerablemente más dilatadas a lo largo del día y sobre todo en la noche, en diferentes mediciones que se hicieron a lo largo del día, a diferencia de los pacientes que no tienen síntomas. Y la diferencia es estadísticamente muy significativa. Y cuando a estos pacientes se les agrega algún tratamiento venoactivo, como en este caso puede ser en PFF o algún otro de los fármacos, se ha visto que tienen una disminución muy importante de la sintomatología más importante, pero algo evidente es que disminuye el diámetro de estas venas cuando se vuelven a medir de forma transversal
a lo largo del día en la y en la noche principalmente, con una diferencia estadística muy importante, lo cual significa que estos pacientes que no estamos viendo con signos visibles por dentro tienen grandes cambios. Bueno, y ya pasando al estadio 1, en donde, como Javier lo ha demostrado muy bien, pues tenemos estos pacientes que pueden tener no solamente estas telangiectasias y este tipo de venas muy pequeñas, que como en el caso que les estoy poniendo en una paciente de 77 años que tenía un dolor muy importante, pero que en las últimas semanas se presentó a la consulta con un cansancio más exacerbado y con una exacerbación también del dolor, de los síntomas importantes. Encontramos este tipo de dilataciones a nivel de las venas cutáneas y subcutáneas, y en donde no solamente vemos procesos de inflamación cutánea local, sino también vemos procesos hemorrágicos ya que hablan de una hipertensión venosa muy acentuada. Si nosotros ahondamos más en la exploración y sobre todo con la transiluminación, podemos ver que junto a esta telangiectasia vamos a encontrar venas reticulares importantes, varicosas, que van a hablar de cómo está todo este sistema afectado. Pero si nos vamos más allá y empezamos a ver cómo está la vena safena de estos pacientes, vamos a encontrar este tipo de fenómenos de reflujo muy importantes y marcados. A esta paciente, como ustedes pueden ver aquí, le dimos también en PFF con dosis de 1000 miligramos al día, y a lo largo de las primeras 2 semanas empezamos a notar cambios importantes en el mismo segmento de piel que les mostré al principio, de tal manera que sabemos que existen procesos inflamatorios que en estos pacientes se están presentando de forma intermitente, y que al agregar este tipo de fármacos venoactivos vamos a lograr una disminución importante de la inflamación y los procesos que están derivando de esta hipertensión venosa. Así que vean la diferencia de ser el tratamiento en una paciente en estadio C1 con MPFF a esta dosis, y cómo hay una respuesta inmediata y obviamente se mide con, digamos, la sintomatología que tiene el paciente. Pero todo este proceso inflamatorio, toda esta cascada que conocemos bien, en donde hay una activación de los leucocitos y que una serie de moléculas proinflamatorias empiezan a hacer que todos los linfocitos empiezan a tener estos cambios hacia la progresión de todas estas moléculas proinflamatorias y que van degradando diferentes segmentos de la matriz extracelular, pues van formando no solamente cambios en la pared celular y en la pared de las venas, sino también cambios tróficos que van haciendo que los pacientes puedan tener a lo largo, pues no solamente los cambios de lipodermatosclerosis, sino también ulceraciones. Y es que no solamente son estos factores inflamatorios locales directos, sino que además también otros factores macrovasculares como hemodinámicos, hipoxia y algunas otras predisposiciones genéticas pueden hacer que estos pacientes terminen por formar varices grandes que van a hacer que estos pacientes migren hacia el siguiente estadio clínico. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? Pues que tenemos una gran variedad de medicamentos hoy en día a nuestra disposición, recomendados algunos por las guías más actuales, y en donde tenemos familias de medicamentos que nos van a permitir utilizarlos de acuerdo a lo que nuestros pacientes están presentando como sintomatologías. Y esto es importante porque, como ustedes pueden ver aquí, las familias de medicamentos tienen acciones específicas contra algunos signos o síntomas que los pacientes están presentando. Sin embargo, no todos los fármacos venoactivos se comportan de forma igual o tienen los mismos mecanismos de acción, ni las mismas acciones en el paciente. Algunos son buenos barriendo radicales, algunos otros actúan sobre el tono de la pared venosa y algunos otros terminan por disminuir la inflamación de forma importante y por mejorar los procesos hemorreológicos dentro de las venas de los pacientes. Y aquí pueden ustedes ver cómo hacemos la característica de cada uno de ellos y cómo hay fármacos que terminan por tener todas estas características, y por eso es que están recomendados en las guías clínicas como los que tienen mejor sustento. El estadio C2, en donde ustedes saben que tenemos ya varices y venas de mayor diámetro que están afectando al paciente, pues podemos encontrar pacientes francamente enfermos como este que les estoy mostrando, con venas tronculares afluentes al eje de la vena safena mayor, en donde estas venas accesorias anteriores y posteriores han formado grandes cordones varicosos hacia abajo, con toda la sintomatología que el paciente puede tener, además de edema y de una gran cantidad ya de alteraciones a nivel cutáneo, como pueden ahí notar en este paciente. Este paciente joven relativamente, porque tiene 43 años, que presenta este tipo de varicosidades. En la termografía digital vemos cómo existe una gran inflamación de este segmento de esta vena accesoria posterior,
que repercute en una hipertensión venosa muy importante a nivel de la pantorrilla y que finalmente no solamente esto, sino además el edema de este paciente, pues hacen que la sintomatología sea muy florida y que tenga el paciente una alteración en su calidad de vida de forma importante, una afección. Cuando revisamos al paciente con el ultrasonido Doppler color, nos damos cuenta que estas varices están sustentadas en un gran reflujo de la vena safena mayor, con un gran diámetro. Es una vena que mide casi 2 centímetros de diámetro. Vean cómo se equipara casi con el de la vena femoral. Y que, bueno, el tratamiento en este estadio, pues obviamente tiene que ser combinado, tiene que ser híbrido, no solamente con los fármacos venoactivos y la compresión, sino también con procedimientos quirúrgicos, tanto de mínima invasión como también en algunos casos abiertos. Y pongo estos ejemplos porque sé que en esta presentación también tenemos presentes compañeros médicos de primer contacto, que es importante que sepan lo que hacemos de pronto con estos pacientes. A este paciente le ofrecimos un tratamiento de ablación endovenosa y que junto con un procedimiento de microflebectomía logramos que conforme fueron pasando los días, aquí les paso la secuencia, el paciente mejorara visiblemente la cantidad de varices, pero al momento de hacer esta evaluación con la termografía digital nos damos cuenta que disminuye considerablemente la inflamación y que a lo largo del tiempo este proceso inflamatorio va a ir mejorando progresivamente. Tenemos también pacientes que llegan en estadio C2 con varices completamente atípicas, como esta paciente que una vez que estudiamos de dónde venían todas estas varices de la cara lateral de ambas piernas, nos dimos cuenta que tenían una conexión directa con las venas pélvicas. Y esto es importante porque hoy en día estamos despertando a este tipo de diagnósticos, a entender que la circulación venosa de la pelvis se conecta directamente a la circulación de las extremidades inferiores y que esto genera que muchos pacientes tengan varices recurrentes y varices de una localización atípica. En algunos casos, como en esta paciente, lo que hacemos es una embolización selectiva de estos canales de reflujo a nivel de las venas glúteas, como hicimos con ella, con lo cual se disminuye considerablemente el reflujo hacia abajo al momento de colocar estos coils y después, obviamente, solamente hacemos tratamiento de escleroterapia en estos pacientes y esto ayuda considerablemente a que las pacientes tengan una mejoría no solamente fisiológica, sino también estética. Este es otro caso en donde si uno ve a la paciente que llega quejándose por edema, por dolor, por cansancio y pesadez de las piernas, nos damos cuenta que las varices que tiene realmente son mínimas, pero llama la atención que cuando hacemos el ultrasonido vemos un reflujo muy rápido en el eje de la vena safena mayor y cuando prolongamos el ultrasonido hacia la parte superior, en la pelvis, nos damos cuenta que tienen no solamente venas como la vena de Giacomini con un gran reflujo, sino que hay venas conectadas hacia la zona de las venas pudendas y hacia las venas vulvares. Y en el ultrasonido intracavitario, intravaginal, nos damos cuenta que existe una gran conexión de estas venas hacia las venas de la vulva y hacia la vena safena mayor, con lo cual sabemos que el eje de reflujo pues no está solamente en las extremidades inferiores, sino también en la pelvis. Y aquí vean cómo está este nodo de varices que tiene la paciente a nivel vulvar y que se conecta directamente con estas venas que son de la circulación de las venas hipogástricas. Y aquí, bueno, pues por la parte posterior, la conexión a las venas intersafenas. Así que lo que hacemos con esas pacientes, pues además de hacer la embolización de las venas ováricas en ocasiones y de algunas otras venas, pues es hacer una medición de qué diámetro tienen estas venas pélvicas para poder indicarles o no este tratamiento. Y ya sabemos que son pacientes que normalmente no están en la consulta de los médicos, de los angiólogos o de los cirujanos vasculares, sino están en la consulta de los ginecólogos y de los gastroenterólogos por dolor pélvico crónico y que cuando ya es obviamente muy grande el proceso varicoso, pues obviamente sí el paciente acude con el especialista. Nosotros buscamos intencionadamente estas pacientes de esta forma para poder identificar varices en situaciones atípicas y poder saber si estas pacientes tienen o no enfermedad pélvica asociada a esta enfermedad venosa crónica de los miembros inferiores. Les aplicamos este cuestionario sencillo que nos permite identificar si los pacientes tienen o no este tipo de conexiones. Ya hay evidencia también que algunos fármacos venoactivos, como en este caso un PFF, en este estudio mostró que tanto el dolor de etiología moderada y severa pélvico disminuye considerablemente, no solamente el dolor, sino también algunos de los síntomas que tienen las pacientes a nivel de las extremidades inferiores, como también es la pesadez. Pero vean la disminución tan significativa que hay entre el antes y el después de haber utilizado el medicamento para estos fines. Y tomando en cuenta que la nueva revisión de la clasificación en este estadio C2 nos permite ya identificar pacientes con recurrencias, pues les pongo este caso en donde después de haber hecho una safenectomía y flebectomías múltiples,
varios años antes a este paciente, pues esta paciente pues recurre con varices grandes, incluso aquí vean las cicatrices, y esto es frecuente porque en ocasiones los canales o los puntos de reflujo no son cerrados de forma adecuada y obviamente el proceso sigue todavía hacia adelante. Esto ha sido estudiado en múltiples artículos previamente, pero quiero mostrarles esta otra evidencia que tenemos en los pacientes quirúrgicos que van a ser sometidos a este tipo de procedimientos, en donde el doctor Mancilla, en esta revisión sistemática hecha el año pasado, mostró, teniendo como objetivo revisar cuál es el beneficio de estos medicamentos cuando los utilizamos en los pacientes que hacemos cirugía endovenosa o que hacemos saphenectomía, pues lo que él demostró haciendo esta revisión sistemática es que hay poca evidencia en realidad, son pocos los estudios. Aquí les estoy mostrando 5 que utilizaron 4 de ellos únicamente en PFF y uno de ellos en PFF más fluoxetina. Y vean cómo hay una disminución importante en el dolor postoperatorio en las conclusiones del estudio. Y además no solo eso, sino también el utilizar este tipo de medicamentos asociados a los tratamientos postquirúrgicos ayuda a disminuir la hemorragia asociada en los primeros días y además hay una reducción significativa de estos síntomas con una mejoría en la calidad de vida. Entonces también tenemos evidencia que estos medicamentos ayudan en el periodo postoperatorio en pacientes en estadio C2. Y el estadio C3 que ha sido modificado ahora y que incluye no solamente estos pacientes con varices, como nos mostró Javier, sino también pacientes con gran edema asociado a la enfermedad venosa, son pacientes muy especiales que requieren un tratamiento probablemente diferente, porque estos pacientes no todos necesitan tratamiento quirúrgico. Muchos de ellos tienen, como les estoy mostrando aquí, no solamente el edema, sino también celulitis asociada, que bueno, pues es obviamente algo que necesita un tratamiento de antibióticos y un drenaje linfático en ocasiones por cómo se asocia a congestión o a estasis linfática. Y cuando revisamos el ultrasonido del tejido celular subcutáneo de estos pacientes, pues nos damos cuenta de la gran cantidad de líquido que están colectando estos pacientes y que, bueno, como aquí les muestro, una vena safena muy dilatada con un reflujo muy marcado, que además también está exacerbado en algunos pacientes porque tienen alteraciones de la bomba muscular, ya sea porque tienen alteraciones en el arco plantar y en la mecánica del pie, sino que también tienen alteraciones a nivel de los ligamentos y del tendón de Aquiles, acotamientos y algunos de ellos incluso luxaciones de tobillo o alteraciones mecánicas ya de la articulación a nivel del tobillo. Y que esto es algo que hoy en día ya podemos estadificar con esta nueva revisión en donde hay causa secundaria extravenosa de enfermedad venosa crónica, lo que no teníamos antes cómo hacerlo. Y bueno, importante también diferenciarlo del linfedema, que es otra aumento de volumen de las extremidades, o incluso del flebolinfedema, que es este edema asociado a enfermedad venosa y que probablemente es el más difícil de tratar y que requiere no solamente del manejo mecánico, sino también con medicamentos. Y en este segmento, MPFF ha mostrado desde hace muchos años, este es un estudio del 2009 de Navratilova, que muestra cómo hay una disminución significativa del diámetro de las extremidades con edema y enfermedad venosa crónica ante el uso de 6 meses seguidos de MPFF en este tipo de pacientes. Y bueno, en la revisión sistemática que realizó el doctor Mancilla y el doctor Sousa, en 2018, también fue identificado que uno de los grandes mecanismos que tiene MPFF es la disminución del edema y lo comparte con algunos otros fármacos benoactivos, pero es una de las características más importantes de este medicamento. Está no solamente ahí, sino también en las guías del 2018, como les pongo aquí, en las cuales, bueno, la evidencia de cómo no solamente disminuye una gran cantidad de signos y síntomas de los pacientes con enfermedad venosa, uno de ellos y muy importante para el paciente que nos permite atacar de entrada esta sintomatología es el edema. Así que bueno, MPFF está indicado en esta etapa de la enfermedad con una fuerte evidencia científica y una recomendación alta 1A. Y además de esto, pues sabemos que tenemos que aplicar otro tipo de terapias, como en este caso terapia de compresión neumática, que lo hacemos en estos pacientes y que nos permiten, pues obviamente, hacer también la disminución y el drenaje de líquido y en ocasiones de linfa de estos pacientes que están asociados. Hay otro tipo de causa de edema en estos pacientes y que es la disfunción valvular, ya sea primaria o secundaria, en la cual, bueno, pues el tratamiento bien identificado
en los pacientes puede ser adecuado. Estos son casos que les pongo de pacientes a los cuales hacemos valvuloplastía en algunos casos. Aquí ven fotos de la cirugía inmediatamente que hacemos la reparación de la válvula, cómo los tratamos en el transoperatorio, y aquí el diagnóstico que hacemos mediante flebografía, y donde vean cómo hay un gran reflujo en estas válvulas que en realidad ya no son competentes y que necesitamos en muchos casos, como en este, hacer la valvuloplastía para mejorar el edema de estos pacientes. Aquí un ejemplo de alguna de las valvuloplastías que hemos hecho, y en donde, bueno, vean la fragilidad y el grosor tan importante. Es un grosor muy delgado que tienen estos segmentos valvulares. Esta es parte del entrenamiento que tuve con el doctor Maletti y la doctora Lugli en Italia, en Módena, con lo cual, bueno, pues creo que es importante recalcar que necesitamos como cirujanos vasculares también tener este tipo de entrenamientos para manejar las válvulas venosas y poder darle al paciente un tratamiento más completo. En mi caso yo solamente he hecho 8 reconstrucciones valvulares y aquí les pongo los resultados. Tenemos buenos resultados, digamos, en 6 pacientes. 2 pacientes tuvieron trombosis y no fue posible mejorar el edema, pero creo que 6 de 8 hablan de que estos pacientes requerían la reparación valvular. En el estadio C4, que es un estadio mucho más avanzado, probablemente todos están familiarizados con el C4A y el C4B, por eso no lo voy a tocar aquí. Pero algo muy importante y que me parece trascendental y que lo pueden leer ya en este artículo que está en el Journal Vascular Surgery, donde se muestra el por qué ya incluyen en la clasificación este estadio, es que la corona flebectásica deja de ser solamente un grupo de venas o de vénulas que están asociadas o ligadas o relacionadas a la zona del tobillo en la región perimalleolar, tanto interna como externa, sino que tiene un fundamento fisiopatológico de por qué escalarla a un estadio más avanzado como es el C4. Y esto es porque estos pacientes tienen un proceso de hipertensión venosa muy severo a este nivel. Y no solamente este grupo de venas que a veces le preocupa al paciente, a la paciente de forma estética únicamente, porque son venas que se le ven mucho y no les gusta que se le vea al momento de usar zapato descubierto, sino porque son venas que pueden complicar directamente la piel de esa zona y llevar a complicaciones realmente más avanzadas que solamente cambios de coloración. Aquí les muestro lo que pasa en la vena accesoria posterior, que es una de las venas más importantes de la pierna y que como toda vena accesoria, pues drena directamente a la vena safena mayor, pero vean cómo tiene un calibre, un diámetro muy importante, tanto así que en esta termografía digital vemos este conglomerado de varices que derivan directamente de la vena accesoria posterior y que terminan con este segmento también de inflamación muy importante a nivel perimalleolar, que finalmente va a la larga, si vemos nosotros un acercamiento, pues da no solamente este aspecto como de un tobillo manchado, sino que hay un proceso de inflamación crónica subsecuente que va a formar a lo largo del tiempo microulceraciones. Y a veces son microulceraciones que pasan inadvertidas y el paciente ni cuenta se da que tuvo una ulceración, pero si ustedes las ven con detalle van a ver cómo tienen un proceso inflamatorio muy importante asociado. Y lo que hacemos nosotros después de hacer el tratamiento propio del eje de la vena safena mayor, de la accesoria posterior, es hacer escleroterapia en este segmento en donde antes estaba, digamos, proscrito poder hacerlo, pero haciéndolo de forma gradual vamos mejorando este segmento de tal manera que la paciente tiene menos edema y tiene mucho menos conglomerado de estas venas, teniendo una mejoría significativa y menos posibilidad de tener recurrencias a largo plazo. Estos son los esquemas que hacemos en la consulta todos los días para ir viendo el avance y los diferentes tratamientos de escleroterapia que vamos haciendo para poder dar al paciente pues una mejoría inmediata. ¿Y por qué? Porque muchos pacientes no solamente tienen ulceraciones, sino algunos tienen también procesos infecciosos, como vemos aquí, esta celulitis asociada a esta zona de corona flebectásica y de hipodermatosclerosis a nivel perimalleolar. Y algunas otras, pues es el punto en donde llegan a tener alguna hemorragia. Por eso es que esta zona de hipertensión venosa tan importante que está, digamos, que recae directamente en la vena accesoria posterior y en ocasiones en la vena safena mayor, pues es importante identificarla y creo que es un gran avance haberlo digamos, colocado ahora en el estadio 4 con el grado C. Y bueno, pues aquí un ejemplo más de otra paciente en donde pues parecen inocuas estas venas, pero de lo que habla una corona flebectásica es que por arriba de este segmento, toda la hipertensión y las venas que están soportando esta hipertensión son importantes. Así que bueno, vean esta paciente que tiene una accesoria anterior
muy dilatada y muy congestiva, y que cuando la examinamos en la parte posterior con el dolor por el cual vino a la consulta, pues nos damos cuenta que tiene un proceso de trombosis venosa superficial asociado, y entonces nos damos cuenta que no es solamente la corona flebectásica que tiene abajo, sino es todo un proceso de varices ya en estadio bastante avanzado. Aquí les muestro cómo tenía esta trombosis superficial ya crónica, lo que habla de inflamación constante, y cómo al recorrer la vena safena menor y la safena mayor, pues tienen estas dilataciones, las venas perforantes con grandes conexiones y con reflujo importante. Y finalmente, bueno, pues son pacientes que cuando uno mide este grado, este reflujo, pues son reflujos muy importantes, a diferencia de lo que pasa cuando tenemos competencia valvular en alguno de estos segmentos. Aquí algunos ejemplos de cómo estas venas accesorias, tanto anteriores como posteriores, llevan a la hipertensión en este segmento, independientemente de que la vena safena mayor tenga reflujo o no, como es el caso de esta paciente, en donde la safena mayor era competente, pero vean la accesoria anterior tiene una gran dolicidad y tortuosidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya se ha demostrado en grandes poblaciones que mientras más varices tiene una población, más probabilidad de tener trombosis venosa, no solamente profunda, sino también superficial. Y esto es porque el proceso inflamatorio al que está sometido la válvula, el endotelio y todo el componente venoso, pues hace que tengamos estas zonas de hipoxia a nivel de las válvulas y que este segmento produzca mucho más receptores tanto para la E y para la P selectina, de tal manera que podemos activar las plaquetas de una manera mucho más rápida y con eso tener la formación de un trombo en estos segmentos. En el estadio C6, que es, digamos, ya el último, pues tenemos casos como el de esta paciente que teníamos nosotros en el hospital durante muchos años con una úlcera que tratamos como si hubiera sido un reflujo exclusivo de la vena safena mayor, de las venas perforantes asociadas a ese segmento de la pierna, de algunas otras venas accesorias. Y bueno, pues conforme la paciente no fue mejorando a lo largo de los años, nos dimos a la tarea de ir identificando cuál era la causa. Y aquí les muestro lo que encontramos en la flebografía y en los ultrasonidos de esta paciente, cómo tenía una gran oclusión de la vena ilíaca común, ilíaca externa, y cómo toda la circulación estaba colateralizada a través de la vena ovárica y de ahí subía hacia la vena cava superior. A diferencia de lo que podría pensarse que es un reflujo de la vena ovárica, en este caso esta era la vía de escape hacia arriba a través de la vena ovárica. Vean esta gran cantidad de varices que se formaron por esta obstrucción crónica que tenía la paciente y que, bueno, nos hizo terminar en realizarle una flebografía diagnóstica para ver si en realidad sí tenía reflujo ovárico. Nos dimos cuenta que hemodinámicamente no había el reflujo necesario como para catalogarla con un reflujo derivado de esta vena, por lo cual lo que hicimos fue la abordamos a través, por vía anterógrada, a través de la vena safena, de la vena poplita, perdón, hacia la vena femoral y de ahí hacia la ingle. Hicimos una recanalización de esta vena ilíaca externa, ilíaca común, con diferentes balones y guías, catéteres de soporte, como pueden ir viendo ahí en la secuencia, hasta que logramos entrar nuevamente a la vena cava superior, a nivel de la cava inferior, perdón, a nivel de la bifurcación. Y una vez que hicimos eso, realizamos un ultrasonido intravascular para ver qué tan apretado y qué tan estenótico estaba, digamos, ese segmento. Nos dimos cuenta que estaba totalmente cerrado, con lo cual, bueno, pues nos decidimos hacer una angioplastía. Vean ahí la gran cantidad de fibrosis alrededor de la vena ilíaca común y ilíaca externa. No había ni siquiera 1 milímetro de flujo de luz en ese segmento. Y bueno, lo que hicimos fue una angioplastía de forma secuencial, con predilataciones. Colocamos un stent muy largo a lo largo de este segmento, desde la bifurcación hasta la vena ilíaca externa, y después angioplastías del segmento del flujo de entrada, lo que pueden ver cómo recuperamos adecuadamente el flujo. Después comparamos con un ultrasonido intravascular en donde vemos cómo el stent está permeable, y de ahí hacia abajo pues tenemos ganancia de la luz de forma muy importante. Ya en el antes y en el después, aquí pueden ver cómo se ve el antes y cómo se ve el después, ya con un flujo normal y completo, rápido, a través de la vena ilíaca común y la vena ilíaca externa. Y la evolución de la paciente en las primeras semanas fue realmente espectacular, con una cicatrización muy adecuada y con una disminución de la inflamación de forma también adecuada. En el seguimiento con ultrasonido, aquí pueden ver cómo tenemos permeabilidad del stent, con buenos flujos de salida, con lo cual, bueno, pues creo que esta paciente, si la mantenemos con anticoagulación, como hacemos en este tipo de pacientes, va a tener una mejoría importante.
Otros pacientes que no necesitan este tipo de tratamientos, pero que sí necesitan el tratamiento local de la úlcera en estos estadios, bueno, pues los tratamos con compresión tanto elástica como inelástica, dependiendo de si la paciente o el paciente va a poder tener una deambulación adecuada. A veces ocupamos este tipo de vendajes inelásticos y vean cómo a lo largo del tiempo con estos vendajes también con sistemas de compresión logramos que los pacientes vayan cicatrizando poco a poco. Y como aquí les pongo arriba en el título, no solamente ocupamos lo que es la ablación de algunas venas perforantes, sino también ocupamos el medicamento, los fármacos venoactivos, en este caso en PFF, más la compresión. Esto en las guías actuales, y les pongo aquí las guías del 2020 para el tratamiento de la enfermedad venosa crónica, que están ya publicados por el doctor Nicolaides en International Angiology, que es la segunda parte de las guías publicadas en esta misma revista en el 2018, pues ya se muestra la recomendación de que estos pacientes reciban todos compresión. Pero a diferencia de lo que recomendaban en el 2018 con el SCAR Trial, con la evidencia que tenemos ahora, ya del estudio EBRA, nos muestra que finalmente mientras más pronto hagamos una ablación o una disminución del reflujo de la vena safena mayor o menor de estos pacientes, más rápido es el proceso de cicatrización, debido a que, bueno, pues este proceso inflamatorio disminuye de forma importante y con lo cual, pues estos depósitos de hierro a nivel de la piel disminuyen desde estos estadios que podemos nosotros identificar, no solamente en el C6, sino C4 y C4b, con lo cual, bueno, pues dejamos de tener una disrupción de la matriz extracelular y dejan de activarse las metaloproteinasas que van destruyendo el tejido de forma crónica y por eso los pacientes no cicatrizan. Tenemos, por supuesto, evidencia de que algunos fármacos venoactivos, en este caso podemos decir MPFF, Soludexida y algunos otros tienen evidencia, pero ninguno tiene una evidencia tan fuerte como tiene en este caso MPFF con un grado A de recomendación. Y ya por último, pues la conclusión a esta presentación es que la enfermedad venosa crónica pues es una enfermedad vascular muy prevalente, digamos la más prevalente si queremos verlo de esta forma. Las complicaciones derivadas de esta y las varices pueden ser múltiples y causar problemas serios y en ocasiones económicos no solamente al paciente sino también a los sistemas de salud. Pero cada estadio de la enfermedad debe ser evaluada y debe dar una solución individualizada. Usar esta nueva revisión me permite ser más específico en el tratamiento y tener mucho menos recidivas. Y por último les quiero hacer un comercial. En un par de días empieza el Vino Symposium en Nueva York y me parece que sería una excelente oportunidad para todos para poder revisar muchos de estos temas que se van a tocar ahí. Va a estar como director el doctor Nicola Avropoulos, a quien vamos a tener también la oportunidad de tener en uno de estos simposios o unos webinars muy pronto en México. Bueno, pues muchas gracias y espero a ver si existe algún comentario o preguntas al respecto. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias. Excelente exposición. Como siempre, nos das manjares. Felicidades. Gracias. En lo que algunas preguntas se están viendo y vamos a tratar de socializar un par. Pero quería preguntarle de este modo tanto a Javier como a Ignacio su opinión acerca de algo muy específico. ¿Creen ustedes que realmente esta nueva clasificación, porque realmente es una modificación, pero es una modificación que nos está dando mucha más especificidad, pero en la práctica diaria no nos va a nosotros los cirujanos vasculares a hacer un poquito más complicada la vida, o creen ustedes que definitivamente la clasificación mejora en absoluto lo que era la anterior y en la práctica nos va a facilitar las cosas? Javier primero, por favor. Sí, gracias Andrés y me uno a la excelente presentación del doctor Escoto, que siempre disfruto mucho escucharlo. Sí, yo creo que sí evidencia complejidad, pero me parece que es la forma como se debería hacer, porque nos está dando indicios de información que anteriormente tal vez, como no estaba estipulada en la clasificación, tal vez no se tomaba en cuenta. Yo creo que con la evolución que hemos tenido en esto, me parece que es la forma como se debe hacer. Es un trabajo mucho más complejo. No es el más práctico, pero sí estoy de acuerdo que permite dar una evaluación y un seguimiento a los pacientes
cuando se hace el tratamiento adecuado. Entonces, hay que aplicarla, hay que tal vez buscar algún método de simplificar su aplicación, pero creo que sí es significativo. A mí lo que me queda un poquito, y reitero, es en la parte del edema, que creo que ahí sí está, hay que buscarle todavía más amplitud a eso, porque ya hemos dicho que no solo es el edema venoso, pero por lo demás sí estoy de acuerdo con la clasificación. Ignacio, estás muteado, Ignacio. Ya. La clasificación nos ayuda, la revisión nos ayuda ahora a mover un poquito más las fichas en cuanto a identificar desde el punto de vista fisiopatológico dónde va cada paciente y qué podemos ofrecerle. Creo que muchos pacientes podrían quedarse, por ejemplo, me estoy refiriendo al estadio C4C ahora, como pacientes con no tan una importancia menor de la que el paciente requiere en cuanto al tratamiento. Tenemos que ser un poco más agresivos en ese estadio para tratar a estos pacientes y no dejarlos avanzar más al tener este tipo de problemas. Nos permite identificar más a los pacientes con recurrencia y sobre todo me parece que hace también muy evidente que hay pacientes que tienen causas extravasculares de enfermedad venosa crónica. Fisiopatológicamente a veces hay que mejorarlos con un zapato, con una plantilla, con una terapia de deambulación y estos pacientes pueden recibir quizás mejor tratamiento que lo que teníamos antes, que a lo mejor lo sometíamos exclusivamente a compresión, a medicamento, pero creo que la hace un poco más práctica desde mi punto de vista, inclusive también en la parte anatómica. Me gusta que podamos darle más bien estas siglas en lugar de darle números, que la verdad nunca los memorizamos y nunca supimos cómo utilizarlas realmente. Creo que ya era necesaria esta revisión. Y bueno, pues me parece que a esto vendrán más y no podemos hablar de severidad en la clasificación porque para eso está el SCORE, que ya Javier ha hecho una excelente revisión en cuanto a cómo diferenciar y para qué nos sirve uno y el otro, pero creo que esta revisión del SEAP nos ayuda mucho a la práctica, al día a día, a poder escribirla rápido en el expediente y conforme uno se va familiarizando, creo que se va haciendo más fácil esta situación. Bien. Ignacio, la corona flebectática en este sentido, desde la clasificación anterior, nosotros le damos cierta importancia para la visualización y quizá para la toma de la conducta. ¿Tú realmente en la práctica diaria modificas alguna conducta cuando ves ese hallazgo o realmente lo haces tal y como la clasificación lo establece? Bueno, me parece que una vez que uno identifica que el paciente tiene corona flebectásica, eso habla de un proceso de hipertensión venosa crónico y severo. Es un proceso que ha llevado no solamente a la formación de telangiectasias como si las estuviéramos viendo en la cara lateral del muslo, sino que estamos viendo un proceso de venas que se han formado por este proceso de hipertensión crónico. De tal manera que si yo identifico que el paciente tiene solamente reflujo de la vena safena mayor, no me quedo tranquilo. Creo que tengo que estudiar más. Cuando yo veo corona flebectásica, tengo que descartar que no tenga una accesoria posterior incompetente, que no tenga una safena menor también incompetente, que tenga conexiones hacia ese segmento, o que no tenga una serie de perforantes que están realmente siendo causa de hipertensión más que causa de reentrada de esos reflujos. Entonces, creo que el identificarla nos obliga a estudiar más al paciente. Muy bien. Hay una pregunta de uno de nuestros participantes, Mercy Cárdenas, que nos habla de qué haría, cuál es la conducta adecuada en una paciente que tiene una vena accesoria, safena accesoria con insuficiencia, pero la mayor está normal y que debe estar tomando terapia hormonal para ovarios poliquísticos. Es una pregunta bastante interesante. Ignacio. Bueno, ese patrón de reflujo es bastante frecuente. En ocasiones tenemos que identificar si tenemos
muñón suficiente, digamos, o una porción distal de la accesoria, ya sea anterior o posterior, suficiente como para hacer tratamiento exclusivo de esa vena accesoria. Yo creo que si la paciente está en este momento bajo medicamentos hormonales, sus probabilidades de tener trombosis por tener asociado un proceso de enfermedad venosa crónica como este son mucho más altas. Entonces, creo que hacer un alto durante algunas semanas al tratamiento y hacer el tratamiento del accesorio anterior es algo adecuado y que le va a permitir reiniciar su tratamiento de ovario poliquístico en adelante con mucho mayor seguridad y probablemente incluso hasta con menos síntomas de las piernas. Yo creo que el tratamiento de una accesoria anterior o posterior no debe limitar a la paciente por muchas semanas. Yo sugiero eso a mis pacientes, hacer un alto en conjunto con el ginecólogo, tratar la vena y regresarla a su esquema de tratamiento hormonal nuevamente. Hay una pregunta muy interesante y sobre todo para ustedes dos porque comparten algo que es muy bueno y es la enseñanza. Ambos están como profesores de residentes de cirugía vascular. Y el doctor Alberto Vaquero de la República Dominicana pregunta que si realmente ustedes consideran que los cirujanos vasculares usan con tanta frecuencia la clasificación CEAP a nivel de la consulta. Javier, puedes empezar. Yo opino que sí. Es una clasificación que es necesaria. Yo en mi experiencia sí lo utilizo y es algo que también promovemos a los residentes. Si usted la analiza y la ve de la forma como se debe hacer, yo creo que es sumamente importante y, y es fundamental porque eso nos da las bases para el tratamiento. Y no solo para los vasculares, sino para todo médico que tiene que quiera atender a los pacientes venosos. Entonces, tal vez sí hay que ver, y esto como yo le decía en un artículo, uno generalmente usa más la parte de la parte clínica, ¿verdad? Pero es nuestra función buscar y clasificarla como se debe hacer. Entonces, yo opino que es fundamental y hay que agregarle las otras clasificaciones, pero por lo menos aquí en Costa Rica y creo que en muchos de nuestros países, el CEAP es el gold estándar, predominio. Y creo que sí debemos empezar a introducir las otras para, como se hace en otros países, sí, como complemento. Complemento, claro. Ignacio. Bueno, la clasificación, por supuesto, que está diseñada para investigación, es por eso que está hecha de esa forma. Con ese objetivo, pues creo que debe de estar en el expediente, porque cuando uno quiere no solamente ver cómo le está yendo a tus pacientes, sino demostrarle al paciente mismo cómo está avanzando, pues es muy fácil decirle al paciente, pasaste de un estadio 6 a un estadio 5, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la ulceración. Entonces, desde ese punto de vista objetivo, cumple su cometido. Cuando uno ya empieza a hacer una serie de pacientes, te das cuenta que haberla utilizado en tus expedientes te permite tener datos invaluables para poder transcribirlos a la base de datos. Pero me parece que transmitir esta idea a los residentes y a los fellows, a la gente joven, pues ayuda mucho porque en realidad deja uno de ver al paciente simplemente como un paciente con varices, con enfermedad venosa, sino que eso nos permite categorizar al paciente en su justa dimensión y darle el tratamiento que necesita. Y yo creo que escribirlo no nos lleva mayor cosa. Creo que uno siempre empieza poniendo en la primera consulta C2 y conforme avanzan tus consultas y tienes ya el resultado del ultrasonido, haces algún otro estudio más, pues ya le vas adhiriendo el resto de las siglas y vas categorizando más al paciente. Pero de entrada yo creo que en todos los expedientes debe de estar escrita la C más el número y la letra que le corresponde en ese momento, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que en definitiva es una clasificación en esta modificación que a vista rápida suele estar más compleja, pero si te detienes a revisarla es mucho más específica y con solo 3 o 4 siglas tú puedes ser muy específico en exactamente lo que el paciente tiene.
porque en la clasificación anterior, la no modificada, a mí me luce que era más una visión clínica de paso rápido de lo que estaba, y aquí se le da mucho énfasis a la parte etiopatológica específica, ¿no? Entonces es una combinación bastante interesante que al fin y al cabo a nosotros nos va a dar diagnósticos muy, pero muy específicos. Hay una pregunta que no se debe quedar y que debe de persistir, porque es la pregunta que hacen en muchos foros. Tú, Ignacio, has presentado la evidencia del tratamiento de la patología, tanto en la parte medicamento como en la parte quirúrgica de intervención. Tú, en lo personal, ¿a partir de qué estadio crees que realmente funciona en tus pacientes el medicamento? Desde el estadio C0, C0 sintomático, por supuesto, porque con lo que les mostré hoy, creo que uno tiene que identificar que el paciente llega diciendo que tiene dolor. Uno, por supuesto, descarta que ese dolor, porque refiere el paciente, no venga de origen muscular, neurológico, osteomuscular o ligamentario. Una vez que uno tiene descartado eso y que el paciente no tiene ningún otro dato agregado, pues está uno en la obligación de hacer una revisión. Depende de las capacidades que cada quien tenga de instrumentación, ya sea con el ultrasonido, con el láser Doppler, con la fotopletismografía o con otro tipo de pletismografías, de si el paciente tiene o no cambios por enfermedad venosa. Y esto nos permite a nosotros tratar un número muy importante de pacientes, porque el C0 sintomático representa el 20% en casi todas las series. Y esto es importante porque son 20% de pacientes que se quedarían sin un tratamiento específico y seguramente tendrían un analgésico convencional, un antiinflamatorio, pensando en que tiene un proceso de ligamentario o radiculopatía. Así que yo lo uso desde que identifico que mi paciente con C0 realmente es un paciente con enfermedad venosa. No se diga pues ya en el resto de los estadios en donde pues tiene su indicación y su evidencia. Creo que algo de lo importante de esta clasificación es que es mucho más rigurosa en determinar para cómo clasificamos a cada paciente. Se utilizó mucho más evidencia que cuando se construyó por primera vez la clasificación. Y si a eso le agregamos la evidencia que tenemos hoy más importante de todos los fármacos bioactivos, pero cada uno tiene su diferente peso en cuanto a evidencia, pero si a eso le agregamos toda esta investigación que se está haciendo, pues podemos combinar no solamente la clasificación y cómo documentamos al paciente, sino también en el tratamiento específico que debe tener cada uno, ¿no? Muy bien. Mi querido Javier, mi querido Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido una participación por encima de 200 personas permanentemente. Gracias a todos los participantes por estar. No sé si Javier quiere terminar de decir algo para cerrar. No, para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Estar reunido con ustedes. Los dos los admiro como colegas y como amigos, y ojalá que nos podamos ver pronto ya personalmente, pero disfruto mucho cuando estar con ustedes y discutir con ustedes, y estamos a la orden. Y muchas gracias a Servier por esta iniciativa, y gracias a todos los participantes. Ignacio. Igual que Javier, creo que la oportunidad de disfrutar la velada con ustedes dos, que son amigos entrañables desde hace mucho y que creo que hace que nuestra convivencia en Latinoamérica sea cada vez más rica y cada vez que nos vemos en los congresos lo hacemos con mucho gusto. Ahora de esta forma me parece que es invaluable. Gracias a todos los que se mantuvieron en la sesión, que espero que hayamos podido aclarar algunas de las dudas, y sobre todo gracias a la Sociedad Mexicana de Angiología por estar abriendo estos espacios, al doctor José Antonio Muñoa, que es pro educación todo el tiempo, y a Servier, que también está siempre comprometido con estos procesos educativos. Así que muchas gracias y que tengan buena noche. Un abrazo a todos, un placer.
Mm.